Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene de diferentes caritas. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Ya llegué, ya estoy aquí. Ahora acabo de llegar. Ya llegué, ya estoy aquí. Ahora acabo de llegar. Si nuevos amores tienes, ya los puedes retirar. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Y un saludo. Bueno, aquí estamos en el día 9 de junio, el programa 10 de Rebelión Zombie. Yo tengo anotado siempre un cuaderno con las tiradas de Lichini. Salió 31, Unirción. Y habíamos tenido una semana muy intensa y dolorosa entre la vida y la muerte. Cuando salí del callejón todavía confundido y dolorido por lo del indio, una vecina me dice de la otra muerte, la más dolorosa, la más dura, infinita muerte que nos toca acá en el pueblo. Todavía me sigue todas estas semanas de emociones y de dolores y de muertes y de vidas, porque lo que vi al otro día cuando me crucé en el mismo pueblo saliendo, la gente del cementerio, la comunidad abrazando a la familia, y es esto que no se puede explicar, estas cosas que no se pueden explicar, que vieron, nosotros estábamos con la inteligencia artificial y el tecnofeudalismo, el aceleracionismo, y esto es lo humano total, el dolor humano inexpresado, que no se puede expresar más que con la misma gente que acompaña, ¿no es cierto?, con el mismo pueblo, los mismos abrazos, que Sandra justo también va a hablar de cómo nos abrazamos todos estos días, como comunidad, acompañando. Lo de también del indio, después me transmitió también la alegría que tenía la gente bailando y cantando y abrazándose, hasta encontrarse después en el entierro, ¿no es cierto?, con toda la parte del funeral, ¿no es cierto?, pero era la fiesta de la gente, única, es una cosa completamente histórica. Yo venía escuchando hoy a todos los periodistas y todo, pero sobre todo la gente más fuerte que cualquier periodista, que cualquier análisis. No quiero hacer un análisis meta intelectual o de todo, pero sí, también nosotros tratamos de pensar en esta filosofía natural entre la vida y la muerte, y aflora lo que decimos siempre, la trama telúrica implícita. Afloró cuando no lo esperábamos. La trama telúrica, la trama de la Tierra, quiere decir, que está permanente, y que pasan las cosas, pasan los temas, y aparece como otra cosa que estábamos hablando en el programa, varios programas anteriores, la poesía. La gente decía eso, generacional, una movilización popular nunca vista, porque ni la muerte de Gardel, ni la muerte de Perón, ni la muerte de Evita se hizo sin el apoyo del Estado Nacional. Y acá se hizo contra el Estado Nacional. El Estado Nacional se cayó la boca, se negó. Y hoy escuchaba... Sí, decime, Sandra. Hola audiencia, hola a todos y todas. Qué bueno lo que decís, porque es una marca ricotera. Es una marca... Siempre sí, por fuera del Estado, ¿no? No es... Seguro. No es casual. Totalmente. Y es de la periferia, es otra cosa que estábamos hablando. La periferia y la tribu. Veníamos hablando de los programas anteriores. No quiero ser
autorreferencial, siempre, bueno, pero lo sigo siendo siempre, se me escapa, ¿no? Pero esta misa también, la misa ricotera, el milagro. Hay cosas que son religiosas que pareciera... ¿Está tocando? Me saco el auricular, perdón. Había una interferencia acá de mi auricular. Pero le decía, la gente expresaba también eso, que era parte de su religión, de su vida, esto que sentían, hacían referencia a cosas personales de la vida de cada uno, cómo le había tocado. Y hablamos del milagro. Parece que al pueblo se le despertó el indio, dice alguno. Y son cosas que nunca pasaron, ya digo, nunca pasó, porque en el velorio de Gardel, el gobierno de facto utilizó la muerte de Gardel por días que iba llegando, si están las crónicas, yo lo leí en el libro de historia, ¿no? Que desde el diario de Natalio Botana, Crítica, se utilizó eso y se fue agitando a la gente para llevar a una movilización popular con todo el apoyo estatal. Y en el gobierno de Perón, más allá de la posición que tenga uno que sea antiperonista, fueron las movilizaciones más grandes del mundo, del mundo. De movilización a nivel mundial de millones de personas, pero organizados desde el Estado Nacional. Y esto fue la periferia que fue a armar la misa. ¿Y la misa qué es? La misa andina es un pedazo, porque siempre hablamos de pueblos originarios también, siempre tratamos de hablar. Es un aguayo en la tierra donde se hace la ofrenda. Es una ofrenda la misa, siempre. Hasta la misa católica es una ofrenda. Habría que ver los términos. Inclusive los grupos paraestatales que tiene el presidente, el grupo de Gordodán se llama La Misa. Esta misa es financiada por la nuestra, no es, si le cortan los víveres el Gordodán se va a tener que freír churros. O sea, no es auténtica, quiero decir. No. Pero la misa es algo auténtico en sí mismo. Y la misa recotera no va a terminar. No va a terminar. 30 años. Hoy están haciendo un recital el sábado acá y están buscando un grupo que sea tributo a... Y se hace una misa en Cruz del Eje, ¿cómo es? Una kermés. Vos, ¿sí? Sandra, ¿vos qué me decías? Era la misa ricotera en Cruz del Eje. La misa ricotera en Cruz del Eje. El sábado, ya estamos anunciando, ahí aflora la trama. La trama es la forma de escritura andina. Se comunicaban no por lectoescritura, por letras y palabras, sino por tramas. El pensamiento andino, hasta la forma educativa. En Perú me dijeron que primero los chicos les hacen unir 2 hilitos y 3 hilitos, hacer la trenza, y después hacen la cinta, y con eso después los ponchos, y todo con un contenido simbólico. O sea, ¿cómo reabsorbemos esto? Vamos a ver. Pero yo espero que sea el fin de la década de la vergüenza. Muchos dicen que es un punto de inflexión. Ojalá lo sea. Ojalá este abrazo que nos damos en el pueblo, con las familias, con los chicos que estaban en el cementerio, con su compañera, despidiéndola, y llorando y abrazándose, sea por ahí, sea abrazándonos entre nosotros. Vencedores vencidos, dice la canción que vamos a pasar, pero es también la cultura popular, que es la cultura más excelsa que existe. No hay nada más refinado que la cultura que elabora el pueblo, la reasimila y la larga como propuesta de vida. No es la batalla cultural. Hoy escuchaba a un periodista que es Tenenbaum, que está muy bien, diciendo que esto no es la batalla cultural, nos proponen una guerra, y es algo que veníamos diciendo. La cultura a la larga siempre triunfa, y la cultura popular es alegría en el dolor también. Ojalá que sea, ¿no es cierto? Yo creo que todos queremos eso. Nosotros queremos un futuro, transmutar al arco iris desde la muerte, dice Sofía Viola. Vamos a pasarla también. Es contracultura también, porque vos vas a hablar, no sé, o charlamos antes, que todo lo que fue el movimiento del rock, no solamente el rock argentino, el rock
en todo el mundo, pero aquí tenemos también, hablamos de D'Amato, de Expreso Imaginario, siempre lo tenemos presente. Mutantia, ¿no? Mutantia, Miguel Grimberg. Miguel Grimberg, y de esa cofradía de la Flor Solar. Yo tenía un viejo cassette de la cofradía de la Flor Solar y ni sabía que era el origen de los Redonditos de Ricota. Todo eso. Es mucho, mucho, mucho para hablar, hay para hacer estudios desde la periferia, de la misa, de la cultura popular. Son fractales de luz que se proyectan y no sabemos en qué dimensiones todavía. Y eso no lo puede la inteligencia artificial, no lo puede el transhumanismo, el feudalismo, no lo puede Peter Thiel. Acá Peter Thiel se la metieron en el culo a Peter Thiel. Y perdón por la palabra, porque está bien usada. Las malas palabras cuando están bien usadas valen. Con mucho respeto a la tecnología y la usamos. Rebelión Zombie, ¿empezamos con el programa? Suena diferente ahora el indio. Yo lo escuché, mándalo que piso un poquito mientras empieza. Lo escuché en la estación de servicio al indio y la gente miraba la pantalla y es otra cosa hoy. Escuchar las letras del indio. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me abugo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Y vamos a leer la última carta que escribió el indio. Hay un ruido de platos vacíos en la Argentina, un sonido áspero, como ascensores cayendo dentro de hospitales apagados, como tizas partidas sobre pizarrones gastados en escuelas que ya no llegan a fin de mes. Y mientras desde arriba venden épica financiera con sonrisa televisiva, abajo la realidad mastica gente. Los jubilados cuentan monedas como si fueran balas sobrevivientes de una guerra perdida. Les licuaron la vida despacito. Primero los remedios, después la comida, después la dignidad de tener que elegir entre calefacción o un paquete de arroz. Y todavía aparecen predicadores del ajuste diciendo que el sufrimiento era necesario, como si el hambre fuese una materia universitaria, como si ver ancianos revolviendo descuentos fuera parte del equilibrio fiscal. Los laburantes tampoco llegan. El sueldo dura menos que un semáforo en verde. El consumo se desplomó porque ya no se compra, se sobrevive. La heladera parece un teatro abandonado después del saqueo. Y en las calles hay persianas bajas como párpados cansados, construcciones detenidas, fábricas respirando por tubos, comercios vacíos donde antes había ruido de monedas y olor a pan caliente. La recesión avanza como yin pegado detrás de las paredes, silenciosa, espesa, entrando en las casas mientras algunos influencers del mercado festejan numeritos, como si la economía fuera un videojuego sin cadáveres. También le metieron motosierra a la educación y a la salud, universidades asfixiadas, hospitales universitarios peleando por insumos básicos.
docentes agotados, enseñando entre ruinas presupuestarias y techos que lloran goteras. Pero en la televisión hablan de libertad, siempre libertad, aunque millones estén cada vez más presos del miedo, de las deudas, de la angustia de perder el trabajo. Y entonces aparece el gran truco del circo, hacerte creer que la crueldad es valentía, que insultar es gobernar, que destruir es sincerarse, que el ajuste sobre los cuerpos cansados del pueblo es una especie de purificación divina. Hay fanáticos aplaudiendo el incendio mientras el humo les entra por debajo de la puerta. Gente defendiendo verdugos porque aprendieron a odiar más de lo que aprendieron a pensar. Y lo más oscuro no es el personaje delirante que grita desde el escenario. Lo verdaderamente oscuro es una sociedad agotada, partida, furiosa, que empezó a normalizar que le rompan el alma a los más débiles, mientras le llaman cambio al derrumbe. La Argentina no se está quedando sin plata solamente, se está quedando sin alma, sin paciencia, sin futuro. Y cuidado, porque cuando un pueblo ya no siente el dolor del otro, el monstruo deja de gobernar desde arriba, empieza a vivir adentro de todos. Indio Solari. Acá estamos hermanados en la reflexión sobre un tema, digamos, existencial, la vida y la muerte, y cómo se resignifica en nuestro momento particular, ¿no? Yo voy a, como siempre, a aportar una mirada desde la biología.
Pero la biología es diversa también. La biología no tiene una única mirada sobre la naturaleza, sino que, como toda construcción humana, está atravesada por conflictos de intereses, por distintas posturas que tienen que ver en muchos casos con la cuestión de género, ¿no? Entonces yo traigo acá la mirada de dos biólogas que de alguna manera interpelan, cuestionan el paradigma hegemónico de la biología. Una de ellas es Lynn Margulis. Lynn Margulis, que nació en el 38 y falleció en el 2011, fue una bióloga estadounidense muy revolucionaria porque cambió la mirada sobre la biología evolutiva. Dejó de plantear, en pleno auge del neodarwinismo, ¿no? Que planteaba la lucha por la existencia, la supervivencia del más apto, la selección natural como motor. Ella redefine la vida no como una lucha solitaria, sino como un proceso de cooperación y de fusión simbiótica entre microorganismos. No solamente es una postura filosófica, sino que ella era microbióloga y encontró una explicación para la novedad evolutiva más importante en la historia de la vida, que es la aparición de las células con núcleo y con organelos como las mitocondrias, los cloroplastos. Esa complejidad recién aparece como en la mitad de la historia de la vida, que tiene 4.000 millones de años. Hacia los 2.000 millones de años aparecen estas células complejas que forman parte de nuestros cuerpos y también del resto de los animales y de muchas plantas. Por supuesto, las bacterias, las formas simples, entre comillas, siguen existiendo, pero esto le dio un impulso a la evolución muy importante. Ella revolucionó la ciencia al proponer que las células complejas surgieron de la cooperación entre bacterias. Las bacterias también compiten, se fagocitan, pero en este caso, y probablemente esto siga ocurriendo, existen muchos procesos de cooperación donde esa asociación simbiótica se vuelve estable y aparece una novedad que revoluciona la historia de la vida. Y ella ve a la vida no como un verbo, sino como un proceso. Ella escribió junto a su hijo, Dorian Sagan, ese apellido seguramente suena porque es el hijo que tuvo con Carl Sagan, ¿no? Mucho más famoso que ella, pero bueno, su aporte a la biología es incalculablemente revolucionario, aunque se conoce poco su nombre. En ese libro que es La vida, ella argumenta que la vida no debe definirse como un sustantivo estático, sino como un proceso continuo de flujos de energía. Y en parte de ese proceso de flujos de energía, acá tenemos la muerte como parte inherente, inseparable de la vida, el reciclaje del sistema, como una necesidad ecológica. La muerte, dice Margulis, no es el fracaso de la vida, sino una pieza fundamental para mantener los ciclos de la biosfera. Sin la degradación y el reciclaje de la materia por parte de bacterias y hongos, la Tierra colapsaría. Entonces se habla de una continuidad biológica en su visión, ¿no? Los organismos no somos más que ecosistemas ambulantes de bacterias. La muerte individual es solo el fin de una entidad compuesta de un sistema individual, pero los componentes básicos continúan su camino. Y en eso estamos, la vida y la muerte como partes inseparables, como dos caras de la misma moneda, como algo inherente, esencialmente característico de este proceso que se dio en la Tierra, y no sabemos si en algún otro lugar más del universo. Quizás sea una historia única. Por ahora no tenemos ninguna evidencia de que haya algo ni parecido en otra parte del universo. Y bueno, nuestro papel en ella, ¿no? En esta historia, como parte de esa trama inseparable, la vida y la muerte, los humanos como parte de esa trama de la vida. Y ahora vamos a compartir un audio de Enrique Dussel, de quien venimos hablando desde hace varios programas, que también ha reflexionado sobre esta cuestión. Un audio cortito donde él
desarrolla la idea de qué papel tenemos los humanos en la trama de la vida. Es viviente, es interpelante. Las plantas, los animales y el ser humano se reconocen como de un mismo mundo, y hay que pensar que eso es efectivamente real. El ser humano es un fruto de la evolución de esa naturaleza del cual somos frutos. Y entonces ahora tenemos conciencia del ser viviente, tenemos autoconciencia de la responsabilidad y la libertad que nos permite ver a la naturaleza como objeto, pero perdemos conciencia que somos el fruto evolutivo de esa propia naturaleza. Somos naturaleza. Entonces la naturaleza no es un objeto, sino que es el todo dentro del cual vivimos y somos parte. Esta concepción de la Pachamama de los pueblos, pues, quechuas y aymara, de que la naturaleza es madre, no es una metáfora, es algo más que una metáfora. Realmente es nuestra madre, porque nos ha producido y nosotros somos efecto de esa naturaleza. Si la naturaleza sufre, los efectos negativos lo vamos a sufrir de inmediato. La naturaleza para las culturas originarias es viviente, es interpelante. Es viviente, dice Dulce, ahí lo cortamos, el audio se cortó, no es que lo cortamos, pero está muy bien. Siempre la perspectiva de pueblos originarios, yo no entiendo algo superador, siempre nos acompaña y no se contrapone con toda la ciencia, todas las elaboraciones que nos está trayendo Alicia, ¿no es cierto? Quisiera antes que nada saludar a Alicia, a Sandra, a Gisela, que están aquí presentes acompañándonos, porque arrancamos el programa también conmovidos, ¿no? Con todos esta que estamos hablando de la muerte, nada menos que es un tabú generalmente, y de la vida, que son nuestros amores. Sí. Como dice el indio, vinimos a esta vida para conmovernos. Vinimos a conmovernos y seguimos muy conmovidos, inclusive conmovidos con nuestro compañero que nos falta, Juan, que le mandamos un abrazo como la comunidad nos abraza, que tiene unos problemitas de salud que ya va a salir, va a estar presente la próxima oportunidad, así que te mandamos un abrazo, Juan, y a toda la gente que está también con alguna dolencia. ¿Vieron cuando la gente decía, el indio me salvó la vida? Decía, cosas que no son explicables, cómo la gente hablaba, los que no escucharon los testimonios de la gente, creo que no he escuchado cosa mejor por ningún periodista, por ningún analista, de las expresiones genuinas de la gente, de la periferia. Pero de esta periferia vamos al centro, que es a nivel de, ¿cuáles serían las mitocondrias? ¿Por qué no? Yo estaba escuchando anoche uno que hablaba cómo se transformaba en la muerte el cuerpo humano y volvía a las moléculas. Y cuando, inclusive, eso es un proceso lento, ¿no es cierto, Alicia? Sí. Pero cuando una cremación, que yo a mi mamá y hermano lo decidí cremarlos, no tengo otro familiar así cercano, se acelera todo esto y volvemos a las moléculas y a los átomos, a la cuestión física del cosmos, que dice Dussel, respecto a la perspectiva de pueblos originarios, la madre Pachamama, la madre tierra, es mucho más que la tierra, el suelo, y mucho más que la madre inclusive, porque es un concepto mucho más, no sé si hay algo más profundo que la tierra y que la madre, ¿no? Pero también está en relación con el padre, que es el sol. El sol también representa la energía, no es solamente el sol, es algo más que lo que está más allá del sol. Es, como dice Dussel, un flujo de energía, dijo Dussel. Es el flujo de energía, el principio de rayo luz, que crea la vida, y el tercer elemento, porque no es binario tampoco el pensamiento americano, es multidimensional. A través de la Pachamama se reabsorbe la vida
y la vida y la muerte se transforma en un fractal de posibilidades y de dimensiones. El arco iris también representa eso, que llega y se hace un pocito en la tierra, en la Pachamama. Yo lo aprendí así en Florencio Varela con las comunidades bolivianas. El pozo, donde ya la ofrenda se le da de comer a la tierra, y se espera al mediodía que el sol llegue al fondo del pozo. Es el momento principal de la ofrenda, en el sentido de que es la fecundación, ¿no es cierto?, que da la vida en este flujo de energía. Y aquí, como comunidad de bacterias, yo escuchaba también cómo habían leído esto, que era dice uno de los estos paraestatales, no diría paramilitares, de los grupos de choque esto del presidente. No es el Gordodán, es otro que no me acuerdo el nombre, pero ni me quiero acordar porque son detestables. Hablaba que hubo un aluvión de zoológico. No, zoológico dijo, era una tribu que fue un aluvión de bacterias, una cosa así dijo. Y es lo que estamos diciendo nosotros. De alguna manera es una perspectiva biocéntrica, como decía Alicia, que estamos viendo que somos eso, somos pequeños pedacitos que nos juntamos para hacer un organismo, lo que dijo recién Alicia, y en eso nos damos un abrazo, y en ese abrazo nos queremos, nos mantenemos. Yo tenía que hablar de la perspectiva de los pueblos originarios ahora en este momento, pero vamos a invitar acá a la gente, a los Tulián. Yo estoy hablando con Meliño, que hace unos videos hermosos que les recomiendo, de cómo el monte nos da energía, nos da alimento, nos da medicina. Meliño Tulián, ¿no? Sí. Mírenlo, que tiene unos videos muy lindos, porque yo no tengo en Facebook, pero por Facebook me los pasaron. Y por eso yo siempre tengo un poquito de pueblos originarios, como todos. Lo que nacimos acá ya tenemos, porque nacimos en esta tierra, pero siempre hay que darle la palabra a los que nacieron acá en el Taipichín, ¿no es cierto? Y vemos que también eso se ha despertado y hay que respetarlo, no hay que traicionarlo, porque Argentina muchas veces, yo participé muchos años de las comunidades de pueblos originarios, y muchas veces se usan para una camioneta o para un subsidio, mismo entre los compañeros de los pueblos originarios, les digo. Se compran también, siempre, como dijimos con Tomás Sankara y el autor de Martinica, que es que hace todo el tema de la negritud, piel negra con máscara blanca, que es el traidor, sería el traidor a los pueblos. Siempre está presente, no solamente en los pueblos originarios, nosotros vemos cada gobierno. Yo digo que tuvimos una década de la vergüenza, incluido Alberto Fernández, que yo lo voté, ¿no? Me da vergüenza. Como Macri me da vergüenza, como este presidente me da vergüenza. Esperemos que se ponga fin. Yo apuesto a eso, a que se ponga fin a esta década de la vergüenza y tengamos una década de hombres íntegros, de mujeres íntegras, y que no haya más muertes, porque veníamos la semana pasada hablando de la muerte de Agostina, cuando decide un Estado hacerse cómplice. También aprendí de Quique Pessoa, que en el programa que acá transmitieron por la Quilpo, hablaba de qué es un femicidio y un feminicidio, la diferencia, ¿no es cierto? Cuando matan a alguien del género por ser mujer, por ser débil o por ser estar sometida al patriarcado, y cuando el Estado es cómplice, es feminicidio, ¿no es cierto, chicas? ¿Ustedes qué saben? Sí, parece ser que se hace esa distinción. Claro. Lo que pasa es que acá me parece que viene todo junto, que todos los femicidios son feminicidios, ¿no? Y no sé, porque hay estados coincido que se con eso, comprometen no hay con... distinción, no hay distinción. Bueno, no sé, a mí me cuesta mucho las palabras nuevas que inventan a cada rato. Ustedes saben que no estoy de acuerdo. Pero me pareció bien cuando el Estado, porque el fiscal fue cómplice ahora de esto, fue criticado aquí en Córdoba, ¿no? En Córdoba capital. Así Bueno, es.
Aprovecho, perdón sí, la diga, interrupción, diga. aprovecho para recomendarles que vean un documental, una serie documental que se llama La Fiscal, hecho en México. Es un documental mexicano sobre una fiscal mexicana, Ajá. especialista, digamos, de la sección De- de feminicidios, hablando Claro. de feminicidios, así se los nombra en México. Feminicidios. Feminicidios. Bueno, ya les digo, la cuestión de término por ahí yo también siempre la discuto, pero es bueno saber qué pasa, que cuando el Estado no se hace cargo, no defiende, desarticula las políticas para defendernos, tanto en la cuestión de género, también en las cuestiones de marginalidad, porque también el tema del aborto fue una cuestión de marginalidad, ¿no es cierto? El aborto estaba consentido, que sea marginal estaba consentido, lo que no consienten es que el Estado acompañe eso y ponga condiciones dignas para que no mueran las chicas, ¿no es cierto? Las mujeres. Bueno, pero yo me iba desde de pueblos originarios, que más que lo que diga yo es lo que vemos. La lucha del pueblo boliviano hoy habla de la trama telúrica. En Perú está ganando las elecciones el pueblo también. Está ganando por una mínima diferencia, están contando, no sé si 10.000 votos va a salir. Alberto Sánchez se llama el nuevo presidente, como Roberto Sánchez, como Sandro, como Sandro, y ahí estamos con Sandro, con Trigal, con todas las canciones, ¿cómo es? De Sandro, esta famosa que canta Vincentico. Ustedes, si vienen cuando me quiero cargar algo me olvido. No sé cuál será. Sí. Bueno, no importa, ustedes, toda la gente va a pensar un poco y reflexionar. Por eso mis lagunas la completa la gente. Ahora, la trama telúrica de vida y muerte en los pueblos originarios no creen en la muerte verdadera como creemos en Occidente. Todos los pueblos originarios piensan que la muerte es una continuidad y un ciclo que no se termina, una línea que se termina, sino que es una espiral y que vuelve. Los Segman, por ejemplo, pensaban que cuando uno era muy viejo y no podía alimentarse, se iba al monte, se sentaba, se dormía y despertaba como un joven guerrero, como toda la fuerza, o una joven mujer. Y de alguna manera el renacimiento yo lo propongo para nuestro pueblo, ¿no es cierto? Recuperarnos, y porque parecía que estamos muertos, como rebelión zombie, ¿no? Parece toda una gran rebelión zombie. Espero que se articule, que haya nuevas canciones. Espero que haya vida, que no triunfe la muerte. Y yo pienso que es imposible que triunfe la muerte siempre. Estamos en el planeta vida, no en el planeta Tierra. No sé cómo va en la música. ¿Podemos tirar algo? Vamos Alicia. a continuar Bien. con, Porque si no me pongo a hablar. con esa misma reflexión. Por ese palpitar. Por ese Ahí palpitar. está, Por sí, eso, claro. excelente. Y eso es vida, palpitar. Vamos, Sandro. Sí. Sandro también está vivo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y nada, somos comunidad, y en ese ser comunidad, en ese ser un colectivo, en ese ser multitud, la muerte se achica y aparece la semilla. Y estamos en eso, ¿no? Lo que ha ocurrido con la muerte del indio ha revelado toda esa magia silenciosa de una comunidad que tiene mucho por decir, mucho por exigir, que tiene mucho enojo, pero también tiene mucho amor y mucho sentido de pertenencia a lo colectivo. Era la tristeza por la muerte, pero al mismo tiempo la alegría por la pertenencia a esa multitud que de alguna manera todos compartimos y esperamos que dé sus frutos, ¿no? Milagro. Es Sí, un punto de inflexión. Sí, sí. Y en relación con eso y con lo que veníamos conversando sobre la vida y la muerte y qué puede decir la biología de todo esto, traigo a otra bióloga, Donna Haraway, bióloga, filósofa feminista, también estadounidense. O sea, en ese país tan tremendo hay mentes que están pensando en otra dirección y eso también es bueno tenerlo en cuenta. Donna Haraway se hizo más famosa, más conocida por el llamado Manifiesto Cyborg en el año 85, donde ella proponía disolver las fronteras tradicionales
entre humanos, animales y máquinas, hablando del fin del antropocentrismo y del patriarcado, y planteando la necesidad de asumir una responsabilidad compartida para sanar un planeta dañado. Allí habla de poshumanismo, poshumanismo en el sentido de una etapa que debería terminarse, ¿no? Y los humanos, ya atravesados por la tecnología, como cyborg, se refiere a una nueva etapa donde los humanos son vistos como híbridos, como seres orgánicos, pero atravesados por la tecnología, ya de una manera indisoluble. Muchos años después, y abandonando las ideas cristalizadas, Donna Haraway reflexiona y dice que en el manifiesto Cyborg no quiso predecir el futuro, sino que más bien hablaba de un presente que era denso y difícil de comprender. Y dice, algunas tendencias han continuado hacia donde estamos ahora y otras no. Hay ideas correctas e ideas incorrectas en ese ensayo. Y dice, creo que había un tono esperanzado en relación con el activismo digital y la democracia digital en ese periodo, muy característico de los 80, pero dice, hoy soy mucho menos optimista sobre eso. Creo que el modo en que las redes sociales se han desarrollado, ofreciendo a los usuarios como mercancías, por poner un solo ejemplo, o el uso de los datos por parte de los estados, las corporaciones y las fuerzas armadas, creo que todo esto fue mucho más lejos de lo que cualquiera de nosotros imaginó en ese momento. Así que creo, dice Donna, que el tipo de activismo y de trabajo que debemos hacer ahora es aún más serio y más comprometido. Actualmente Donna Haraway no se reconoce como posthumanista. Ella se caracteriza por tener un pensamiento crítico donde está revisando constantemente sus ideas y haciendo cambios. Ella ahora dice que es compostista y vamos a ver qué significa eso. Al mismo tiempo que ya no se reconoce como poshumanista, hace una crítica muy dura a lo que se llama el transhumanismo. Dice que el transhumanismo es una trampa de la perfección, ese transhumanismo del Silicon Valley, de Elon Musk, de la empresa Neuralink, ¿no? Que la empresa de Google que fabrica interfaces para conectar el cerebro con las máquinas. Dice que buscan usar la tecnología para alcanzar la inmortalidad o la perfección biológica del individuo. Y en ese sentido dice que ella está muy lejos de eso, de la pretensión de escapar a la mortalidad. En contraste con la noción del Silicon Valley, Haraway dice que abraza la imperfección y la interdependencia. Le preocupa enormemente además que el puente entre la mente humana y la máquina esté en manos de corporaciones privadas hipercapitalistas. Bueno, ella en su último libro cuestiona una idea muy clásica de la biología, que es la de autopoiesis. Autopoiesis es una característica de la vida, teóricamente, que permite autogestionarse, recrearse y mantener los propios límites. Haraway señala que en el pensamiento social este concepto se extrapoló para justificar al individuo como autosuficiente, autónomo, aislado, y cuyo principal motor es la competencia. En contraste con esta noción, ella habla de simpoiesis. Simpoiesis quiere decir hacer juntos, hacer con. Es un concepto central que promueve y donde la premisa fundamental es que nada se crea a sí mismo. Todos los seres vivos existen en redes de relaciones dinámicas, dependientes y mutuas, y desde esta perspectiva, la identidad de la vida no está cerrada a un individuo, sino que se construye siempre en compañía de otros, humanos, animales, bacterias, entornos, comunidad. Como veníamos diciendo. Como dijimos en un principio. Y como vamos a seguir diciendo. Y vamos a insistir. Ella insiste en que esto es políticamente importante, ¿no? Porque al creer que somos autónomos,
Ignoramos nuestra responsabilidad de interdependencia con el resto de la biosfera. Los humanos somos organismos formados en colaboración con múltiples especies, lo que ella llama holobiontes. El holobionte es esa totalidad, esa trama de la vida. Y nuestra supervivencia depende de aprender a vivir con, a devenir con las demás criaturas terrestres. Y ahí ella dice, somos comunidad, y nos llama humus. Por eso ella se define como compostista. Ningún ser vive solos. Somos ecosistemas andantes que dependen de bacterias, plantas y animales. Haraway sostiene que la idea de un sujeto aislado y superior no es solo una ficción biológica, sino también el origen del daño ecológico y social que vivimos en la era del antropoceno, pero que ella redenomina capitaloceno. Y acá hay otra idea importante. ¿Por qué? Porque dice que la idea de antropoceno, es decir, el periodo caracterizado por la presencia humana, geológicamente, culpa a la humanidad en abstracto y en su totalidad por la crisis ambiental. Y propone capitaloceno para señalar que la destrucción de la Tierra no es un resultado natural del ser humano como especie, sino de un sistema económico e histórico específico basado en la explotación, el crecimiento infinito y la acumulación de capital. Entonces, finalmente, vamos a traer su idea sobre lo que ella llama el capitaloceno y el sálvese quien pueda cósmico. Eso tiene que ver con la obsesión del control absoluto de los magnates del Silicon Valley, ver a la muerte como un error de software que el dinero y la ingeniería pueden solucionar, lo cual ella dice demuestra un miedo patológico a ser vulnerables, y también expresa lo que ella llama odio a la vida. Es preferir el control artificial de un laboratorio antes que aceptar la interdependencia y la fragilidad que nos hacen verdaderamente humanos. Por otro lado, ella nos advierte que para amar la vida hay que aceptar su finitud. Quien intenta eliminar la muerte termina odiando los procesos naturales que hacen que la vida sea posible y valga la pena. La vida real es biológica, cambia, envejece, se enferma y se descompone. Entonces, frente a la fantasía de inmortalidad, como congelar el cuerpo o mudar la mente a una computadora, dice ella que se trata de una existencia inerte, estéril, rígida y digital, mientras que la vida es carnal, húmeda, vulnerable y cambiante. Quien desea una vida sin vejez no ama la vida real, dice Donna. Frente a lo que ella llama la huida cósmica de los magnates, es un concepto que describe las pretensiones de los multimillonarios del Silicon Valley, como Elon Musk, Jeff Bezos y Peter Thiel, que lo tenemos acá cerquita, jugando al ajedrez, para colonizar Marte, construir búnkeres de lujo o financiar la minería espacial. En resumen, ese sálvese quien pueda cósmico es la desconexión total de las élites del capitaloceno, quienes prefieren imaginar la vida en un planeta muerto como Marte antes que cambiar el sistema económico que está matando a la Tierra. Entonces ella propone seguir con el problema, es el nombre de su libro, permanecer en la Tierra y aprender a morir bien. No se puede morir bien, dice Donna, en un planeta que ignoramos. El imperativo se traduce en dimensiones muy concretas. El ser humano entendido como compost, por eso somos compostistas. El duelo colectivo por las especies extintas y la idea de matar con responsabilidad, ¿no? Para la crianza de animales, para la alimentación. En resumen, dice ella, morir bien es entender que nuestra muerte individual es necesaria para la salud del tejido vivo global y que la inmortalidad, ya sea tecnológica o económica, es una fantasía destructiva. No hay planeta B, dice Donna. Frente a la utopía espacial de las corporaciones, exige seguir con el problema, habitar el presente con sus heridas, cuidando lo que queda en comunidad. Gracias, Alicia.
qué importante, qué capacidad frente a que nos domina un grupo de gente ignorante. Yo no quiero ser agresivo ni nada, pero el Gordo Dan, Lila Limones, el presidente, su hermana y toda Elon Musk. La runfla, Elon Musk, y Peter que, Thiel. claro, que nos corre como que Peter Thiel estudió un poquito de filosofía, y esto es mucho más, Alicia. Yo soy admirado por toda tu capacidad para plantear estos temas, estas autoras que nos traes, esta filosofía. Y vuelvo a los queros. La última encuentro que tuve virtual, yo desde Perú hablaban de cómo había que enfrentar la muerte de los animales que consumíamos, cómo teníamos que nosotros ser capaces de carnear un animal para comer, no solamente comprar la carne picada en el supermercado. Y si te comes un quiz, saber que ese bicho tiene vida, inclusive a nivel de las plantas, saber cuánto tarda una semilla en generar un tomate, una lechuga, tener esa conciencia cuando consumimos alimentos también, porque somos parte de la educación y que no estamos eso presentes en la currícula, pero no que está, son esenciales para la vida. Exactamente. Vos sos profesora, yo soy profesor, y aquí Sandra es también, como no tenés el título, pero sos como una profesora de muchas cosas. Sí, es una maestra grande. Gisela es otra gran maestra del periodismo. ¿Cómo que no? Somos ¿Cómo que todas no? He escuchado maestras cada acá. gil que tiene micrófono y tiene... Sí. He escuchado acá dice que Lo quiere desmentirlo lo Gisela, desmentimos le vamos a dar ambas. un micrófono. Pero Gisela es una gran periodista, ella a veces se hace la tontita, se hace que no sabe los temas o que busca. Sí, sos periodista de hecho, de facto. Mariano Moreno no estudió en el ISER ni en ningún lugar. Fue el Día del Periodista y te felicito por periodista porque sos una gran periodista. Mariano Moreno, ya te digo, no estudió en ningún lado. Y él hizo el primer diario de la Gaceta Mercantil y no sé cuánto, era muy largo el nombre, pero eso me acuerdo yo en cuarto grado, me lo enseñaron. Y no fue periodista, no tenía ningún título, simplemente se puso a cargo de la revolución de tener las ideas claras y claro, y la radio al hombro como la Quilpo. Así que yo quería ver que si viene Sofía Viola, vos querés Pero hablar. antes quería Ahí agradecerle a Alicia la claridad para Sí. explicarnos un poco de Donna Haraway, Sí. que resulta una pensadora muy compleja para entenderla, y lo bajaste de una manera muy simple Claro. para que lo podamos comprender, ¿no? Comprender la simpoiesis, comprender el hacer juntos, la conjunción. Bueno, y vuelvo a citar a al Indio Solari. Sí. Porque Carlos Alberto Solari, ¿no? En una charla hace muchos años, Submarino Amarillo, con Tom Lupo, hablaba de las faltas de ortografía en el cerebro. Ajá. Cuando hablaba de la disyunción, ¿no? Era una expresión para mí brillante, ¿no? Que señalaba esos errores de pensamiento que nos hacen ordenar el mundo en casilleros rígidos, Sí. ¿no? Y habla de él, ¿es esto o es lo otro? Y no la conjunción, ¿no? Sí. La conjunción. Esto que también habla Donna Haraway, ¿no? Esto de que somos un montón de bichitos, las bacterias Pero, no están afuera, claro. están adentro. Nosotros nos componemos, somos un conjunto de, no somos vacíos, huecos. Te puedo agregar una cosa que escuché, que dos patos, un pato más un pato, no son solamente dos patos. Es una comunidad de patos ya, de plumas, de calor, se dan calor, nadan juntos. Cuando un pato nada o cuando un ganso vuela, genera una corriente que le ayuda al que viene atrás. Claro, bueno, por lo mismo
perdón. Sí, no, perdón, O sea, por lo perdóname que mismo, yo que digo, siempre por lo meto... mismo que dice Sí. Alicia, que dice Donna Haraway, lo mismo que dice Alicia, lo mismo que decís vos, o decimos nosotros, salir de las dos opciones, salir de lo binario, Claro. salir de la vida o la muerte. O sea, son un conjunto, una conjunción, ¿no? Y eso es también algo de lo que habla el universo ricotero. Sí. Y es algo, trasciende, ¿no?, al universo ricotero. Claro. Pero digo, como él nos acompañó durante toda la jornada, Hay dimensiones que no... lo quiero traer. Claro que sí. vos Surgen tenías algo, dimensiones Alicia, que nuevas. estabas por decir, por agregar. No, Alicia. En relación a lo último que dijiste, porque ya me olvidé de lo anterior, cuando escuchábamos los testimonios de la gente que estaba en el velatorio del indio, muchos decían, no, yo no lo puedo explicar, porque no es algo, lo que está ocurriendo ahí en esa multitud, no tiene que ver con la razón, con una explicación formal. Hay un sentir que va más allá de lo racional, Seguro. que es lo que realmente aparece como un emergente, completamente novedoso y potente, ¿no? Por eso nunca la inteligencia artificial va a poder. Si viene Sofía Viola... Se viene Sofía Viola. Sí, yo quería decir que para mí, todo esto que están diciendo, más que la revista que tenemos que sacar, Rebelión Zombie, va para un libro. Bueno, ya Va ya para el saldrá libro. de Perdón, Rebelión. porque yo no me achico. Y quería, ahora que viene Sofía a cantarnos el Vals de la Muerte, es algo espectacular. Quería resaltar una vez más el papel del arte en Sí, la sí. comprensión de estos temas. Sí. Y en la multiplicación de la energía que tienen estos temas, ¿no? Es hermosísimo el tema, después lo vamos a poner, pero también acá, como mencionábamos en otro programa, el trabajo que hizo el maestro Ramiro Lescano Claro. con los chicos para denunciar, hacer presente el tema de las fumigaciones en las escuelas, el arte como vehículo, el arte como herramienta irreemplazable para estar pensando el cambio que queremos. Son los magos de la tierra, como decían en calendario maya, ¿no? Los magos de la Exactamente. tierra son. El arte como herramienta de transformación. Y Sofía es una de ellas también, que salió acá. Sofía y el indio, ahí vamos. Callos en mis pies, arrugas en mi piel, senderos de papel glacé, rosas y un clavel, muertos en mantel, cientos de insectos rodeándome, la alba succionando tejidos de mis manos, quejidos sollozos de mis hermanos amados. Siento que al morirme muto a un arco iris, 7 colores y dimensiones, canciones para irme.
Bueno, y para terminar quiero contarles una reflexión que me dio vueltas estos días, una lectura de lo que sucedió en estos días. Con los ojos de Agostina Vega fue la consigna de la marcha del Ni Una Menos en Córdoba, bajo la lluvia, cubriéndose entre todos, con ellos también. Varones también, gritando y en silencio, escuchando a quienes están al lado, deteniéndose en algún cartel. Y así fue en muchos puntos del país, llorando juntas, poniendo el cuerpo. No encuentro una palabra sencilla para describir este punto de hartazgo. Agitando los trapos, caminando durante horas, cantando, yo sabía, a los femicidas los cuida la fiscalía. Estoy en contra de todo gobierno que quiera sacarme mis derechos. Faltan 10 femicidios para que empiece el mundial. Mucha gente, y muy joven en su gran mayoría, más varones que otras veces también. Pocas columnas de organizaciones, la mayor parte ocupando la primera fila, de la que calculan el foco, donde calculan el foco de las cámaras, ¿no? Las demás, el resto que desborda la plaza y riega Avenida de Mayo hasta 9 de julio, está poblado de esta marea que emerge con un grito capaz de transformar el dolor y la tristeza en organización y rebeldía. Ni Una Menos fue una construcción coral. No nació de una dirigencia única ni de figuras iluminadas, sino del trabajo sostenido de periodistas, artistas, organizaciones feministas, sindicatos, estudiantes y todas las mujeres que encontramos un lenguaje compartido para nombrar aquello que durante mucho tiempo había permanecido silenciado. La plaza, la calle y la asamblea se transformaron en espacios de reconocimiento mutuo donde muchas pudimos descubrir que lo que parecía un problema individual era en realidad una vivencia compartida. Hace 11 años, la irrupción del Ni Una Menos volvió a poner el cuerpo en el centro de la escena pública. Miles de personas ocuparon las calles para denunciar las violencias machistas, pero también para construir algo más. Una comunidad política y afectiva capaz de transformar el dolor en acción colectiva. Como antes había ocurrido en ciertas experiencias contraculturales y en algunos rituales masivos del rock, la potencia no residía únicamente en las consignas, sino también en la posibilidad de reconocerse en otros. La justicia para una se siente como justicia para todas, y la injusticia también. Por eso volvimos a encontrarnos, porque no sabemos del todo cómo resistir esta época de crueldad, de discursos de odio y de derechos puestos en cuestión. Pero sabemos que la intemperie se vuelve menos hostil cuando se atraviesa juntas. Y hay algo de ritual compartido en estas marchas, un modo de reconocernos, de ponerle nombre al dolor, de transformarlo en palabra, en música, en poesía, en organización. La fuerza de lo colectivo sigue siendo nuestro refugio y nuestra herramienta, un abrazo entre tanta oscuridad, también una potencia capaz de cambiar las cosas, porque cuando una cae, la sostienen miles, y cuando miles caminamos juntas, ya no hay lluvia que alcance para detener la marea. Hablar de Patricio Rey y sus redonditos de ricota es intentar explicar un fenómeno que siempre se resistió a ser explicado. La mística ricotera tuvo algo profundamente dionisíaco. En la multitud, el individuo se disolvía un poquito, en una experiencia compartida, atravesada por la música, por la danza, el movimiento y ciertos códigos de solidaridad colectiva. Como en otras expresiones contraculturales de los años 80, la celebración no era una fuga de la realidad, sino una manera de habitarla y transformarla, construyendo comunidad en tiempos marcados por la descomposición de los lazos sociales. Entre el mito y la realidad, entre la multitud y el individuo, entre el rock y la filosofía, los Redondos construyeron durante más de 30 años una de las experiencias culturales más singulares de la Argentina. Un viaje, y como en todo viaje, quizás lo esencial nunca termine de explicarse. No parecen fenómenos comparables. Un océano de gente que se reúne para cantar, marchar, llorar, abrazarse, reclamar o simplemente estar.
Un océano de gente que pone el cuerpo, que hace de la presencia una forma de resistencia. De un lado, las multitudes ricoteras, el pogo, las canciones del indio, una lengua propia que atravesó generaciones. Del otro, la marea verde, las marchas bajo la lluvia, los carteles, los nombres de las ausentes y el reclamo de justicia. Sin embargo, ambos lograron algo excepcional: crear sentido de pertenencia, construir una identidad colectiva, única y profundamente argentina, una forma de reconocerse en otros cuando el París parece incendiarse por todos sus costados. La misa ricotera fue mucho más que una sucesión de recitales. Como las marchas de Ni Una Menos, habilitó un territorio de pertenencia, un lugar donde miles de personas podían sentirse parte de algo más grande que sí mismas. Tal vez por eso resuena tanto la frase que Miriam Bregman el otro día dijo en la Patagonia: si juntamos la fuerza de los ricoteros y de las mujeres del 3J, recuperamos las Malvinas. Más allá de la ocurrencia, la frase señala una potencia, la capacidad de organizar emociones, transformar experiencias individuales en una voz común y convertir la presencia en fuerza política y cultural. En ambos casos hay ritual, hay símbolo, hay canciones y consignas, hay una narrativa compartida que permite nombrar aquello que cuesta explicar. Los Redondos construyeron durante décadas una lengua propia, atravesada por metáforas y personajes. El movimiento feminista encontró las palabras para nombrar violencias que durante demasiado tiempo permanecieron ocultas. En ambos casos aparece el cuerpo colectivo, la emoción compartida, el ritual y un sentido que desborda lo individual. No porque sean fenómenos iguales, sino porque ambos producen experiencias de pertenencia y transformación a través de la presencia física y el encuentro. Y hay algo más. En una época atravesada por el individualismo, por la fragmentación, por la sensación de que cada quien debe arreglárselas por su cuenta, estas experiencias nos recuerdan la posibilidad de encontrarse con otros, la de compartir una emoción, una causa, una canción o una lucha. No tenemos todas las respuestas para estos tiempos, creo que no tenemos ninguna todavía, pero sabemos reconocer los momentos en los que una multitud deja de ser una suma de personas, ¿no? Como decíamos con Donna, esos instantes en que el dolor se vuelve palabra y la incertidumbre encuentra un límite en el cuerpo colectivo. Quizás por eso seguimos buscando esos encuentros, porque frente a la crueldad, frente a la intemperie y a la oscuridad, aparecen personas capaces de ofrecer justamente lo que más hace falta: la certeza de que nadie se salva solo, la fuerza de lo colectivo como refugio, como identidad, como resistencia, como un abrazo en la oscuridad. ¿Puede alguien decirme: me voy a comer tu dolor, y repetirme: te voy a salvar esta noche? Violencia es mentir. Nuestro amo juega al esclavo. Todo preso es político. El lujo es vulgaridad. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. El futuro llegó hace rato. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. ¿Cuánto tiempo más vas a estar esclavizado así, refugiado en tu soledad? Si no hay amor, que no haya nada. Si algo necesitamos hoy, no nos caben dudas, es un gran remedio para un gran mal. Gracias, Sandra, hermoso, Gracias, hermoso. Sandra. Gracias por la emoción y por la reflexión. Total, esto es un libro, ya es una revista, más que una revista. Antes de irnos, que ya nos vamos, ¿no? Le quiero pedir disculpas al profesor Aníbal Barcelona, que tengo un audio que va a ir incluido en lo Rebelión Zombie por YouTube, porque nos trajo un audio con una reflexión justamente sobre, hablando de la muerte, porque hoy se cumplen 70 años de los fusilamientos de León Suárez. Es el fusilamiento de los chicos que no saben qué es, desde la periferia, desde un descampado, un basural, mataron a los que estaban organizando la resistencia peronista en la dictadura, que se llamó Revolución Fusiladora, por eso, ¿no es cierto? Así que hoy se cumplen 70 años
hablando de aniversarios también y de esto de la muerte que nos rondó esta semana. Siempre pasamos, y ya me despido. Simplemente les digo, lo que viene en el I Ching es luna creciente, tiempo de luna creciente, perfección de las cosas, ningún error, ventajosa la firmeza y útil tener algo para hacer. Eso nos dice el I Ching. ¿Querés que diga yo lo del agua del monte? Pensé que ibas vos. Sí. Bueno, tenemos el sábado 3 de junio y los esperamos desde las 13 horas por el segundo Festival Solidario por el Agua y el Monte, por la vida, por nuestro oasis de San Marcos, contra la imposición de una cantera ahora que quieren poner en los sauces. La comunidad de los sauces está ahí presente también, organizando un festival donde estamos viendo que el indio no va a faltar, de alguna manera el espíritu de la tribu del indio. Estamos buscando a alguien que toque los temas de este Padre Nuestro que nos dijo, nuevos Padre Nuestro que tenemos, que yo estaba repitiendo mientras Sandra nos decía la poesía del indio. Seguramente. ¿Los esperamos? ¿Cuándo? ¿Dónde? El ¿Y a qué sábado hora? 3 en el camping, acá cerquita, bajando de la Radio Quilpo de Cachay, Cucuy, en San Marcos Sierra. Todo lo recaudado será para costear los gastos legales y los gastos operativos de todo lo que estamos haciendo, la comunidad también. Yo ya termino, no hablo más. Y como digo siempre, no disculpen por mi presencia. Bueno, nada, yo digo, somos multitud, somos comunidad, somos compost. Hacete de abajo, Jagger. Federico Peralta Ramos dice, solo soy un pedazo de atmósfera. Somos psicodiferentes. Sí, bueno, Nos vamos. gracias. Se cumplen 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en el año siguiente a lo que había sido el golpe de Estado contra Perón en 1955, y siempre consideré que los bombardeos a Plaza de Mayo, o los fusilamientos de 1956 y la masacre de Trelew preanunciaron los crímenes de Estado a partir de 1976. Mirando en ese espejo retrovisor de 1955, podemos entender qué pasó a partir de 1976. La historia fue reconstruida a partir de la excelente obra de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, del relato de Juan Carlos Libraga, uno de los sobrevivientes. Libraga cuenta que ese grupo de civiles secuestrados se encontraban jugando a las cartas y escuchando una pelea de box. Sin embargo, Daniel Brión, hijo de Mario Brión, uno de los fusilados, desmiente a Libraga, diciendo que aquellos militantes se encontraban en la resistencia peronista y se encolumnaban como civiles al movimiento militar iniciado por Tanco y Juan José Valles, militares que tenían como finalidad provocar un golpe revolucionario que restituyera al gobierno al general Perón. Hay mucha gente que cree que eran 12 desprevenidos que estaban escuchando una pelea y jugando a las cartas y que se los llevaron de casualidad, y no es así. Ellos se venían reuniendo día por día desde hacía ya bastante tiempo en diferentes casas. De hecho, el Nono tenía una moto con la cual se trasladaba desde Florida a Escobar, que era donde estaban preparando los armamentos necesarios para ir repartiendo en el resto del golpe para derrotar a este gobierno antipopular que había impuesto la fusiladora, esperando la señal para poder salir. La señal iba a ser transmitida por radio luego de la pelea. Estamos atravesando una semana donde estamos hipersensibilizados por la pérdida del gran ídolo popular, el Indio Solari, que le cantó con grandes metáforas y a casi todo lo que sucedió en nuestra historia política reciente. Quiero trazar un vínculo entre el indio y los fusilamientos de José León Suárez. En 1989, los Redonditos de Ricota editaron el cuarto álbum, Bang Bang, Estás Liquidado. La tapa de ese disco apela a una pintura del pintor español Goya, que en 1814 había graficado a través de unos fusilamientos aquella invasión napoleónica a España iniciada en 1808. La tapa de Bang Bang, los fusiladores son reemplazados por miembros de la Cruz Roja. Y este fue un homenaje de Los Redondos y el genial artista plástico Rocambole a los fusilados del 9 y 10 de junio de 1956. Y en homenaje a los 31 fusilados, elegimos
el tema Nuestro amo juega al esclavo.